Diálogo con Jorge Zelaya. Autoridades de la Secretaría de Educación, así como de la dirigencia magisterial, aseguran que es muy difícil que se pueda retornar a clases presenciales este año debido a que la situación de contagio no ha bajado por causa del COVID-19. Por otra parte, representantes gubernamentales sostienen que están preparándose para que el próximo año, eventualmente cuando Sinaguer lo estime conveniente, se retorne con todo un mecanismo de bioseguridad a las aulas. Ante esto, los padres de familia se preguntan qué pasará con aquellos estudiantes que a diario estaban conectados a Internet presentando sus tareas y cuál será el futuro de aquellos que no pudieron acceder a la web para formarse. Por otra parte, las instituciones educativas bilingües han iniciado clases. Ante esto, de acuerdo con autoridades, se ha iniciado un proceso de monitoreo preciso de la atención virtual, ya que lo que se busca es tener un sistema sólido para atender al estudiantado. Por otro lado, el secretario de Educación dijo que durante la celebración de las festividades del 199 aniversario de Independencia Patria se potenciará la parte artística, afirmando que dadas las circunstancias de la pandemia no habrán desfiles patrios. Por ello se ha diseñado una estrategia que permita, a través de los medios virtuales, tener la cercanía con los estudiantes, los docentes y los padres de familia para no olvidar esta fecha tan importante. Todos estos temas y dudas serán tratados a continuación por el licenciado Jorge Zelaya y su invitado de honor en el diálogo de hoy. No cabe duda que la crisis provocada por la COVID-19 ha obligado a la sociedad hondureña a reinventarse para cubrir diferentes áreas de su actividad normal. Se ha implementado el teletrabajo y el sistema educativo tuvo que actualizarse ante la crisis sanitaria, pero los maestros y los alumnos se volvieron a la tecnología ante la prohibición de asistir de forma presencial a los centros educativos. Ante esto, los obstáculos se hicieron presentes, pues no todo el estudiantado tiene acceso a un equipo para conectarse a Internet y otros carecen de recursos económicos para pagar su conexión a la web. Ahora, lo que impera entre los padres de familia es zozobra, al no saber si sus hijos van a aprobar o no el año escolar. Mientras algunos aseguran que sería injusto no avanzar al siguiente grado académico debido a que han hecho un sacrificio para dar acceso a Internet a sus progenitores. Otros son del criterio que los estudiantes no han aprendido para nada y sería un grave error promoverlos al siguiente grado. Hoy nos acompaña el secretario de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, para despejar cualquier duda en referencia a este y otros temas. Ingeniero, muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana aquí en el diálogo y, por supuesto, como siempre, es un enorme placer saludarle. Buenos días, ministro. Muy buenos días, Jorge. Un verdadero placer de nuevo estar aquí en tu programa. Un saludo a la teleaudiencia y bueno, apreciando este espacio para poder conversar sobre los temas vinculantes a la educación en nuestro país. Ministro, ¿qué pasará con el año escolar? ¿Se va a perder? ¿Van a promover a los jóvenes al siguiente año superior o como estaba incluso un proyecto de decreto en el Congreso Nacional de la República? ¿O qué visualiza usted como la máxima autoridad en el campo educativo del país y en las conversaciones con sus asesores, con la dirigencia magisterial y con todos los sectores? Sí, mira, Jorge, nosotros desde semanas antes de que suspendiéramos las clases presenciales, diseñamos una estrategia que le denominamos Te Queremos Estudiando en Casa. Esta estrategia es justamente un mecanismo que nos permite atender a los estudiantes de forma remota a través de diversas alternativas. Por ejemplo, la televisión. Tenemos más de 132 canales de televisión y emisoras de radio a nivel nacional, con una cobertura que nos permite estar a nivel nacional. Aparte de la televisión, tenemos un acuerdo gracias a Conatel con todas las compañías de cable de televisión, en donde a nivel nacional todas las compañías tienen 2 canales nuevos en su espacio, que es Telebásica 1 y Telebásica 2. Desde ahí también presentamos las clases. Aparte de la televisión, la radio, el cable, están nuestras plataformas que a través del internet llegamos a otro porcentaje de la población.
y a toda la población que no tiene acceso ni a la televisión, ni al cable, ni a la radio, ni al internet, estamos haciendo una distribución en 12 de los 18 departamentos del país, esperando en los próximos días poder culminar con los 18, de cuadernos de trabajo para que los estudiantes puedan también avanzar. Esa estrategia de Queremos Estudiando en Casa no solamente es el mecanismo de dar clases, sino que suma toda una serie de lineamientos que tienen un formato que asegura el proceso de finalización del año lectivo a través de mecanismos de evaluación diagnóstica, el proceso de reforzamiento, la readecuación de horarios en los centros educativos para fortalecer competencias en matemáticas, español, entre otros. Y todo eso nos permite entonces, Jorge, ya con esto cierro, que no tengamos considerado en nuestra estrategia la promoción automática. Sí. Todo eso nos permite poder atender al estudiante, como lo mencioné, a través de una evaluación diagnóstica, el reforzamiento y la readecuación de horarios en los centros educativos para asegurar que el estudiante pueda avanzar. En relación a lo del proyecto de ley que el honorable diputado Renan Inestrosa había anunciado, a quien respeto, admiro y es un muy buen amigo mío, nosotros no compartimos el tema de la promoción automática, sino que todo está enmarcado en este proceso que te mencioné. Y recuerdo, hay unos lineamientos que hace unos meses atrás la Secretaría de Educación puso a disposición del pueblo hondureño, y basados en esos lineamientos es que opera el proceso del año lectivo. Al no compartir, ministro, la promoción automática al año siguiente de los jóvenes en los diferentes niveles, tal y como lo ha propuesto el diputado nacionalista, el ingeniero Renan Inestrosa, significa que realmente que se las van a jugar, como dicen, utilizando un lenguaje popular, con estos 132 canales de televisión, varias estaciones de radio, lo del internet en la comunicación. Pero ¿qué ocurriría o qué va a pasar con aquellos jóvenes que no tienen esa posibilidad todavía? Porque incluso la semana anterior tuvimos llamadas de varias partes del país aquí diciendo, unos, sinceramente se lo digo, a favor de que se promoviera a los jóvenes. Otros decían, ministro, que podía recibirse clases incluso los sábados y ampliar un poco más el periodo académico, incluido de repente hasta el mes de diciembre. ¿Estas alternativas usted y su equipo de trabajo las están manejando como dentro de posibilidades? Bueno, como te mencioné, Jorge, en las zonas donde no hay acceso ni a la televisión ni a la radio, cosa que es complejo, ¿verdad? Porque hay una amplia cobertura, ni a los sistemas de cable, ni al internet. Nosotros estamos distribuyendo cuadernos de trabajo para que los estudiantes puedan trabajar, y generalmente estos cuadernos de trabajo se entregan en las zonas rurales dispersas, donde también el docente vive en la zona y puede interactuar más fácilmente con el estudiante. Ese es el mecanismo, los cuadernos de trabajo. Ahora bien, cada centro educativo tiene su propio contexto. Los lineamientos son bien claros. Se hace un proceso de diagnóstico, ¿verdad?, de la situación, y luego se entra un proceso de reforzamiento. Es un proceso de evaluación formativa, y todos van a tener la oportunidad para que en el transcurso del tiempo se puedan reforzar sus competencias. Ese es el marco de atención que estamos dando para asegurar que el estudiante pueda aprovechar el tiempo. Ahora bien, nosotros, Jorgito, tenemos un mecanismo de evaluación del proceso que Queremos Estudiando en Casa a través de una aplicación, le llamamos ODK Collect. Esa aplicación cada 15 días nos arroja información vital. Es un trabajo que hacemos directamente con los docentes. Los docentes nos retroalimentan en base a una serie de planteamientos que nosotros hacemos, y los resultados de ese diagnóstico nos permite
poder estar readecuando permanentemente el proceso, porque evidentemente tenemos que ir ajustándolo en la medida de las circunstancias que estamos viviendo. Esta pandemia nos ha sorprendido a todas y todos. No estamos preparados para ello, pero estamos dando lo mejor de nosotros y tecnológicamente cada vez nos estamos fortaleciendo. Ahora bien, Jorge, hay un tema que es parte de la debilidad y es que no tenemos una amplia cobertura de Internet para poder atender a nuestros estudiantes. Mira, si en tiempos normales los centros educativos teníamos alrededor de un 15% de los centros educativos a nivel nacional que tenían conectividad, la población nacional es alrededor de un 36% que usa Internet. Entonces es una seria debilidad. Allí es donde nuestro presidente Hernández ha planteado claramente y priorizado que debemos de impulsar fuerte el tema del Internet gratuito en casa. Y de esa forma poder brindar mayor posibilidad a los estudiantes. En eso estamos trabajando en este momento. Recordemos también que hay una ley también que habilita para el tema del Internet gratuito y estamos ya afinando detalles. Evidentemente no es solo la Secretaría, nosotros vemos la parte que nos corresponde, pero está Conatel también en ello y esperamos pero muy pronto poder empezar a trabajar a través del Internet gratuito en casa, que evidentemente es gratuito nada más para los temas educativos, nada más. Pero eso nos va a permitir poder ampliar mucho más la cobertura. Internet gratuito en casa, como te queremos estudiando en casa, que es el mensaje que se ha estado manejando. Y le voy a resumir, ministro, porque tenemos mucha participación de varios departamentos del país, de Comayagua, estoy viendo de Ocotepeque, vemos también de la zona sur, de Valle de Choluteca. Y le resumo, dicen, donde no hay internet se está trabajando con material impreso, con el apoyo de padres de familia. Realmente, ¿cómo hacen este trabajo? Porque es bastante complejo, ¿no? El poder llegar hasta las aldeas más recónditas del país en donde hay un centro educativo. ¿Cuál es el mecanismo que está utilizando para tratar de poder tener acceso a material educativo impreso en estos centros en donde es bastante difícil por diversas razones, recursos económicos, usted mismo lo ha dicho, hay algunas zonas en donde el Internet no puede llegar, pero ¿cómo se las arregla, cómo se las ingenia, ministro? Mira, Jorge, los cuadernos de trabajo que estamos distribuyendo en los 12 departamentos, que esperamos cubrir los 18, son guías autoinstruccionables, o sea que el estudiante puede él mismo dar seguimiento al proceso. Las instrucciones están y él automáticamente puede ir dando seguimiento al proceso. Es algo muy bien estructurado desde la Secretaría de Educación. Yo aquí quiero aprovechar para mencionar de que hemos tenido el apoyo de toda la cooperación internacional, Jorge, muchas ONGs colaborando también, especialistas internacionales y nacionales que se han sumado al equipo de especialistas de la Secretaría de Educación. Tenemos la colaboración fuerte también de los colegios magisteriales, quienes han estado muy anuentes a ello. Así que, mira, es una situación compleja, no podemos desconocerlo, pero cada día estamos tratando de ir ajustando más y creando mejores opciones. En esto de los cuadernos de trabajo, por ejemplo, el rol del docente es monitorear a través de varios medios que el estudiante pueda ir avanzando. Mira que hay algo interesante que quería mencionarte, que se me había escapado, y es en relación al tema de las plataformas de Internet. A pesar de que es lo que menos cobertura tiene, que es el Internet, los resultados que tenemos de estas encuestas quincenales que realizamos nos arrojan de que lo más común que funciona en el proceso es el WhatsApp, la comunicación a través del WhatsApp entre docente y estudiante. Súper interesante, y por eso queremos impulsar fuerte el tema del acceso, ¿verdad?, al Internet e ir un poco más allá todavía. Pero esperamos que en los próximos días podamos tener ya respuestas contundentes
en ese sentido. Entonces, el proceso de Te Queremos Estudiando en Casa abarca una serie de alternativas, todo con la intencionalidad de poder llegar y tener mayor cobertura, independientemente del nivel de acceso que tenga el padre o el estudiante. Para los que tienen acceso a la televisión por cable, ahí tenemos la alternativa. Para los que tienen acceso para la televisión normal, o sea, también lo tenemos. Por radio, ahí está la alternativa. Por internet, también lo tenemos. Y luego, los que no tienen acceso a ninguna de ellas, tenemos estos cuadernos de trabajo que tienen toda el diseño está orientado a que el estudiante pueda ir trabajando automáticamente sobre él. Ministro, nos va a permitir por favor una breve pausa. Ya hay muchísimas consultas y felicitaciones al trabajo que se está haciendo. Y Miriam Hernández desde el municipio dice de Dolores, Merendono, Cotepeque. Delcy Hernández también, Miriam Suyapochoa, Lilian Rodas, tenemos desde Valle, Lilian Rodas, Emelyn Villatoro desde Valle, bueno, y tanta gente que está ya conectada. Dice, buenos días, en el Departamento del Paraíso estamos trabajando con instrucciones a los padres desde mensajes de WhatsApp y llevando de casa en casa los cuadernos de trabajo. Vamos avanzando con ellos, señor ministro, dice Juani Alvarado, y con ella muchísimas personas. Pero quiero dejarle, por favor, ministro, la siguiente interrogante de Enrique Guillén. No sé si este Guajinal, una aldea de nuestro querido municipio de Olanchito, dice, ¿qué pasará con aquellos estudiantes que este año culminan su secundaria? ¿Cómo queda el tema de la práctica profesional? ¿Cómo va a quedar el tema? Pero estas y otras consultas las responde el ministro luego de esta brevísima pausa. Así que quédense con nosotros. Estamos a través de BTV, en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras y por nuestras estaciones de radio 92.5 en la zona central y el sector norte del país. Pausa breve y regresamos con el ingeniero Arnaldo Hueso, secretario de Estado en los despachos de Educación. Bueno, mucha interacción de nuestros amigos televidentes en todo el territorio nacional. Hay algunos compatriotas que nos ven también en el exterior, así que les enviamos un fuerte abrazo y un saludo cordial la mañana de hoy, culminando el mes de la familia, este 31 de agosto. Repetición de este diálogo a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por los canales de BTV. Ministro, nos habíamos quedado, ¿qué va a ocurrir? Preguntaba Enrique Guillén, me imagino que es algún joven que está finalizando su secundaria de Teguajinal, nos decía. Los que están culminando su año escolar, terminando la secundaria, ¿qué va a pasar con el trabajo de práctica profesional? Nos decía puntualmente. Antes, fíjate que tengo bastante entrada de otro audio que me impide escuchar bien. Sí. Seguro es de producción que está entrando el audio. Sí, si me ayudan, por favor, sí. Pero okay. Sí capté la pregunta. Mira, dentro de los lineamientos que nosotros establecimos, ahí se explica claramente de que la mayoría de las prácticas profesionales van a ser virtuales. Y, de nuevo, cada centro educativo tiene su propio contexto. Ellos tendrán que hacer la evaluación y definir con absoluta claridad cómo van a avanzar en ese sentido. Pero todo está orientado al tema virtual. ¿Cómo? Fortaleciendo las áreas propias de estudio del estudiante o su proyecto de investigación. Y en otros, en los espacios que las mismas empresas puedan proporcionar, siempre viendo la parte virtual. Sí. La pregunta que le hacíamos, ministro, que no logró captar, por favor, del joven Enrique Guillén, en el sentido de que si el trabajo profesional, ¿cómo queda con los estudiantes de último año, por favor? Sí, es lo que mencionaba. La práctica profesional va a ser virtual. Todo eso está establecido en los lineamientos que pusimos a disposición del pueblo hondureño, y la idea es que se pueda fortalecer las áreas propias del estudio o del estudiante o proyecto de investigación que él tiene, y también en los espacios en donde las empresas puedan proporcionar la oportunidad de poder realizar la práctica, y como menciono, de forma virtual.
cada centro educativo es un contexto diferente, sí, ¿verdad? Hay zonas donde, Jorge, no ha habido contacto alguno. Allí se tiene que hacer una evaluación especial, ver cómo se maneja el proceso, pero evidentemente el tema virtual sigue siendo el parámetro principal para el tema de las prácticas. Un ejemplo, un estudiante de informática trabajará en sus competencias de acuerdo a lo que requiere una empresa, a través de página web, presentaciones, etcétera, etcétera. Todo ese trabajo puede hacerlo de forma virtual. Y nosotros desde la Secretaría realizamos todo el seguimiento y acompañamiento necesario para asegurar de que esto funcione de la forma correcta. Una vez esto vaya cambiando y la situación vaya mejorando, que primero Dios así suceda y no pase como escuchamos en una de las entrevistas, que puede haber un rebrote fuerte porque no acatamos las disposiciones, pues entonces las medidas van a ir cambiando. Pero por el momento todo se mantiene tal y como lo hemos expresado. Cuando usted dice, ministro, el contexto es diferente en muchos centros educativos y lo compartimos al 100% en el sentido de que hay algunas diferencias, probablemente tal vez no de fondo, pero sí de forma. Lo que tiene que implementarse aquí, asumo yo, con los directores departamentales, es el sentido común, es decir, que tiene que facilitarse de una u otra manera el trabajo a los papás y que ven cadena hacia los hijos. O sea, primero, ver cómo se termina con la regularidad del caso y la normalidad, que no es normal en ninguna parte del mundo, pero facilitar de una u otra manera e ir buscando los mecanismos que permitan a los niños poder pasar a su año siguiente. Siempre lo comentábamos, si está en segundo, obviamente ser promovido, pero la palabra correcta, ministro, creo que no es ser promovido, porque no se trata de promoverlo como tal, sino que igual que se gane con el estudio, con sus exámenes, en una forma virtual, el estudiante, el acceder al siguiente año superior. Y sobre todo, Jorge, con todo un proceso de nivelación y de acompañamiento preciso, de forma individualizada, de poder fortalecer las competencias de los estudiantes. Ese es el giro que estamos dando, esa es la instrucción que se ha dado y los docentes están preparados para ello. Se trata de diagnosticar, de identificar las competencias de los estudiantes, de ver sus áreas a mejorar e impulsarlas. La promoción no forma parte de nuestra estrategia. Aquí ha habido un cambio fuerte de paradigma en torno al tema de la evaluación. Entonces vamos con este nuevo proceso basado en competencias que nos va a permitir acompañar a los estudiantes. Y de nuevo, insisto, lo que hoy estamos viviendo a causa de la pandemia es dramático, es crítico. Nunca pudimos haber imaginado algo así. Nos tocó y lo estamos afrontando con la mejor de las disposiciones, la voluntad y el acompañamiento de una serie de especialistas internacionales y nacionales que nos acompañan a poder ir avanzando cada vez más. Hay algo interesante, Jorge. Nosotros a través del SEC-SICA tenemos la oportunidad de estar permanentemente en contacto con el resto de la Secretaría de Educación de Centroamérica, el Caribe, y se ha visto y tenemos muy buena retroalimentación sobre la experiencia de Te Queremos Estudiando en Casa. Hemos tenido la oportunidad de compartirlo en varios foros, pero también de escuchar la experiencia de otros países y de esa forma nutrirnos, cada quien trabajando en equipo a nivel de Centroamérica y el Caribe para poder ir combatiendo de una forma casi uniforme esta pandemia desde la parte del tema educativo. La mayoría de los países, Jorgito, a nivel de la región, suspendió los exámenes y lo que hace es promover la evaluación formativa, que es lo que justamente había explicado, y hacia eso nos estamos moviendo.
Ministro José Miguel Campos Ortiz dice, usted está viendo la calamidad con que se vive en el país, familias que no tienen internet para poder recibir las tareas y las clases. Señor ministro, cuando habla usted, dice del internet gratis, ¿a qué se refiere? Porque usted habló hace minutos atrás, hay gente que dice que no tienen los recursos, hay padres de familia que no tienen los recursos. José Miguel Campos Ortiz no nos dice de dónde, pero resumimos por la intervención que tuvo hace poco también usted, en el sentido de que estaban buscando un mecanismo que les permita a los padres de familia tener, no sé si es en esas horas de clases, ministro, un internet gratis y cómo lo harían. Sí, justamente por lo que José Miguel menciona, es que se está trabajando en un mecanismo que nos permita tener mayor cobertura de internet y de forma gratuita para el tema exclusivo de educación. O sea, no es que el estudiante va a tener internet gratuito permanentemente, está regulado para que pueda entrar a las plataformas de educación y desde ahí pueda avanzar con sus clases. Pero, insisto, el que no tiene acceso a internet, tiene la televisión. No tiene acceso a la televisión, tiene el radio. No tiene acceso a televisión, sino que tiene cable, pues por cable. Y si no, tenemos los cuadernos de trabajo. O sea, hay un mecanismo bien fuerte. Y luego está toda la parte de las plataformas de internet que funciona, pero con un rango bien limitado de acción. Entonces lo que queremos hacer es ampliar ese rango a través de mecanismos que permita tener internet gratuito a la población de nuestros estudiantes. Como insisto, hay una ley que fue aprobada, se está trabajando en ello y esperamos ya en los próximos días tener respuestas sólidas y poder tener la alternativa del internet gratuito para los estudiantes. Ministro, en estos cambios que se han dado en el mundo y que nadie, absolutamente nadie se esperaba, ¿qué es lo más difícil que le ha tocado enfrentar como Secretaría de Educación? Pues mira, Jorge, es un golpe duro porque uno diseña toda una estrategia de transformación, en este caso de la educación, que fue parte de todo un proceso que desde mi llegada se generó a través de la participación de múltiples actores. Logramos por fin tener aprobado el Plan Estratégico del Sector Educación, el PESE, que es una guía bien estructurada. Teníamos muy bien diseñado toda nuestra estrategia que iba orientado a la formación permanente del docente, al mejoramiento de la infraestructura escolar, a impulsar fuertemente todo lo técnico-pedagógico, a trabajar con dinámicas diferentes el tema del aporte comunitario hacia la educación, a trabajar bastante el tema de la tecnología, que tal vez en medio de toda esta pandemia lo que nos obligó esta crisis a trabajar más rápido fue la parte tecnológica, ¿verdad? Que es lo que hemos impulsado más. Pero ha sido bastante frustrante el no poder avanzar en otros temas y tener que diseñar toda una estrategia alternativa de emergencia para atender a nuestros estudiantes, docentes. Pero bueno, estamos siempre con la misma motivación, con la misma energía y la misma disposición de poder seguir trabajando. Una parte buena de todo esto, Jorgito, es que nos ha permitido dos situaciones interesantes. Primero, que múltiples actores nos unamos en torno a la educación. Aquí realmente uno de los eslabones más fuertes que nos va a ayudar a salir de esta crisis y de la situación que ahora nos ha dejado el COVID es la educación. Pero tenemos que sumarnos múltiples actores y hoy, producto de la pandemia, yo veo cómo actores diversos se han sumado a nuestra estrategia y están permanentemente trabajando. Por ejemplo, la empresa privada. Yo estoy altamente sorprendido, gratamente sorprendido del nivel propositivo de la empresa privada que nos permite tener otras alternativas, cómo ellos se van sumando a estos procesos. Muy pronto vamos a compartir con ustedes un mecanismo alternativo de atención a estudiantes que desde la empresa privada se va a desarrollar. Y eso esperamos que con el piloto que se empiece a trabajar en la zona norte vaya a ir creciendo de forma exponencial a través de la empresa privada en todo nuestro país. Y créeme
que eso va a ser un aporte gigantesco a la educación. Y el otro tema es que evidentemente la pandemia nos ha obligado a replantear una forma de entrega que realmente no estábamos preparados, pero el esfuerzo de todos nos ha permitido dar continuidad a los aprendizajes. Y yo quiero resaltar la participación también, además de la empresa privada, de nuestros cooperantes, USAID, que ha estado fuerte apoyando, UNICEF. Bueno, si es que no quisiera mencionarlos a todos porque es bastante, pero también está sociedad civil, muchas ONG que han estado apoyando, y yo quiero resaltar en este momento el aporte que Visión Mundial nos está dando con los cuadernos de trabajo. Y aprecio mucho el aporte de Visión que menciono en este momento, pero del resto de ONGs que de una forma u otra están colaborando y apoyándonos en este sentido. Ministro, Sandra Martínez pregunta a todo en medio, ¿cuál va a ser la actividad de la Secretaría? Dice en el mes de septiembre, que es a partir de mañana, ¿los desfiles se van a llevar a cabo? Pregunta Sandra Martínez. Pues yo entiendo, obviamente que no, pero la respuesta oficial es de su parte en este caso. Sí, es que yo creo que había una confusión, Jorgito, en el término que se está utilizando, porque normalmente las festividades patrias las enmarcamos en el tema de desfiles, ¿verdad? Y no solamente es el desfile, hay una cantidad impresionante de alternativas y aportes culturales que se pueden dar y entregar en el marco de la celebración de las fiestas patrias. Y es por eso que en este año, evidentemente por las condiciones que tenemos, nos vemos obligados a también hacer un giro y buscar otras alternativas más allá de los desfiles, que no podemos tenerlos de forma física. Hay sorpresas, vamos a tener sorpresas, pero en el marco de todo un mecanismo de bioseguridad. Pero, insisto, la mayoría de las acciones, disculpas, la mayoría de las acciones que vamos a tener van a ser virtuales. Actos culturales lindos que estamos preparando y que espero que sea del agrado de la población. Todo esto, disculpa, se va a sumar a la estrategia que desde el gobierno está trabajando, porque la celebración de las fiestas patrias va más allá del tema educativo. Sí. En ese sentido, estamos trabajando fuerte y esperamos que sea del agrado del pueblo hondureño. Pero insisto, la mayoría de las actividades van a ser virtuales, por ejemplo. Pero hay otras que las autoridades van a participar. No hay participación de estudiantes ni de docentes por motivos de seguridad, de bioseguridad, pero que sí las autoridades van a participar de forma presencial. Verán hoy un acto, mañana, hoy en la tarde otro, mañana otro, en el marco de la preparación o lanzamiento de las fiestas patrias, pero que implican nada más las autoridades. El resto serán actividades culturales novedosas, otras que tradicionalmente se hacen, pero a través de la virtualidad. Sí. Bueno, lo que estábamos acostumbrados a ver por lo que está ocurriendo en años anteriores va a ser imposible, pues, pero no va a dejarse lo que usted dice de desarrollar algunas actividades en su gran mayoría virtual y algunas sorpresas que lógicamente si nos las dice en este momento ya no van a ser sorpresas, pero ¿qué esperamos? Porque también obviamente hay gente que siempre espera o esperábamos todos el desfile de septiembre del 15, el Día del Niño, por ejemplo, poder desfilar uno a sus hijos, a sus nietos ahora, pero en la realidad que estamos viendo, ministro, debemos estar conscientes que es imposible pues que este tipo de celebraciones se estén dando no solo en nuestro país, eso es importante decirlo también en este momento, sino que en el mundo entero definitivamente. Así es, Jorge, y es nuestra responsabilidad también proteger a nuestros estudiantes, nuestros docentes y el personal administrativo de la Secretaría. Ahora bien, dentro de las sorpresas van a haber actos muy bonitos que implicará algo parecido a lo que hemos visto tradicionalmente, pero ya bajo otro mecanismo. Pero no puedo ampliar más porque si no se pierde la parte emotiva del caso.
Pero sí, es la idea. Vamos a celebrar nuestras fiestas patrias. Vamos poco a poco retornando a esta normalidad. Diferente, pero vamos retornando. Y no podemos obviar la celebración de nuestras fiestas patrias. Así que lo haremos con mucho amor, con mucha dedicación y esperamos la participación activa de múltiples actores. Y otra de las preguntas, me adelanto porque seguramente va a salir en un ratito, es ¿cómo lo vamos a ver? Pues bueno, vamos a tener una serie de alternativas a través de los Facebook Live, a través de transmisiones por el canal oficial del gobierno, y ahí se enlazarán seguramente el resto de canales para las transmisiones tal y como se hace año tras año. Así que no se preocupen, que va a haber suficiente cobertura y todas y todos vamos a poder estar muy atentos de este gran programa que se está trabajando y esperamos que sea del agrado del pueblo hondureño. Ministro, hay consultas que por favor vamos a hacer una pausa breve en este momento y se las dejo en el aire. Dice, ¿cuántas personas, esto entiendo porque usted coordina siempre Honduras Solidaria? Sí. Sí, bueno, ok, perfecto. ¿Cuántas personas se han visto beneficiadas primero y la inversión que se ha hecho por parte del gobierno? Y también nos preguntan, dicen, los maestros nos cumplimos con nuestro trabajo. ¿Por qué no se nos hace efectivo el pago en tiempo y forma? Yo no he escuchado en los últimos días mucha protesta en ese aspecto que había venido siendo recurrente en meses anteriores o en años anteriores. Pero le dejo planteadas las dos interrogantes. El pago a los maestros en forma puntual y esto de Honduras Solidaria, porque también nos están consultando si continúan beneficiándose en entrega de alimentos a la población hondureña, porque la crisis que se está viviendo en este instante es realmente enorme. Y uno de los padres nos consultaban en el aspecto de que a veces no tienen ni para darle de comer a sus hijos. Y esto está ocurriendo en gran parte del territorio nacional. Vamos a hacer la última pausa. En este momento regresaremos con el ministro de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, que nos acompaña en el diálogo la mañana de hoy. Seguimos en el diálogo con el titular de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, con quien vamos a... Y si colocan por favor en pantalla, quedaron pendientes, el pago a los maestros es muy importante. Insisto, yo no he escuchado en medios de comunicación que estén reclamando pagos, pero probablemente, como hemos visto algunos mensajes aquí en el Facebook, algunos no lo han recibido. Y antes de colocar Emerson, Nepta y Efer, por favor, mensajes de WhatsApp, la pregunta, ministro, ¿se le deben algunos maestros en este momento y en forma paralela lo de Honduras Solidaria, porque tampoco hemos escuchado en los últimos días alguna actividad y se está planteando también en ello? Jorge, mira, nosotros desde el inicio de mi gestión fuimos muy estrictos en poder cumplir en tiempo y forma con el salario de los docentes. Lastimosamente, en el marco de esta pandemia, evidentemente las finanzas fueron golpeadas y eso significó que, a pesar de ser una prioridad, no solamente el pago de docentes, de todos los empleados públicos, se viese retrasado este proceso. El mes de julio tuvo un retraso importante y yo sé que la Secretaría de Finanzas está haciendo grandes esfuerzos para poder cumplir y estoy absolutamente seguro que cada mes esta brecha de tiempo de retraso se va a ir reduciendo de forma importante y pues pedimos un poco de paciencia a los docentes. Sabemos de la situación, más el pago se hace, pero con un poquito de retraso. Esperamos que esto vaya reduciéndose cada vez y podemos retornar también en el pago de salarios a la normalidad que antes teníamos. Nosotros estamos muy pendientes de la acción, del trabajo que realizamos, de poder entregar en tiempo y forma a la Secretaría de Finanzas toda la información necesaria para proceder con el pago de las planillas, pero bueno, evidentemente es una cuestión de flujo, ¿verdad?, de efectivo, y eso nos complica a veces, pero esperamos, como digo, que eso vaya nivelándose cada vez más.
Pues en relación a lo de Honduras Solidaria, Jorge, no sé si les llegó una presentación que les tenía. Estamos en la última fase de la tercera entrega de alimento en lo que es Honduras Solidaria. Como siempre lo mencioné, Honduras Solidaria consta de dos momentos: la parte de la acción descentralizada, que son transferencias que el gobierno central hace a las alcaldías municipales, y esto va a 292 alcaldías municipales en todo el país. La inversión inicial, aquí tenemos ya la presentación. Esto, entonces me remito a la parte centralizada primero, y lo que vemos en la presentación. La parte centralizada son 6 municipios que estamos atendiendo. Si vemos al lado izquierdo, aparece San Pedro Sula, Villanueva, Choloma, Choluteca, La Ceiba y Distrito Central. Y preguntarán por qué escogieron esos. Pues son las ciudades más golpeadas que tuvimos y que seguimos teniendo con el tema de la COVID-19. Y el mecanismo centralizado implica una atención directa en donde nosotros vamos a través de los soldados de las Fuerzas Armadas a entregar puerta por puerta, casa por casa, esta bolsa de alimentos a las familias hondureñas. Si ustedes ven, en la primera entrega atendimos 703.061 familias. En la segunda, si bajamos, si regresamos un poquito a lo anterior, por favor, ahí, 703.061 familias. En la segunda entrega, 798.080 familias. Y en la tercera entrega llevamos ya 747.286 familias atendidas. ¿Por qué las variaciones, Jorgito? Porque también dentro de esta cantidad de familias atendidas estamos llegando al sector social de la economía, a pequeñas empresarios, a personas que tenían sus ventas en el mercado, a zapateros, a diversos pequeños productores o pequeños empresarios que tuvieron que cerrar por completo sus acciones, sus trabajos. Entonces, por eso se ven las variaciones. Si tú ves un promedio de unas 750.000 familias, significaría un promedio de 3.7 millones de personas, Jorge, que hemos llegado solamente con el mecanismo centralizado. Aquí en este otro cuadro puedes ver el mecanismo descentralizado, que es las transferencias que el gobierno hace a 292 municipios. Y allí también, Jorge, se ha llegado en la primera entrega a 784.107 familias. En la segunda entrega van 731.648, pero falta que liquiden porque se supone tiene que llegar a 784.107 también. Entonces, estamos viendo, Jorge, que el trabajo de Honduras Solidaria ha sido sin duda alguna, y yo que he venido trabajando por muchos años en el tema del desarrollo, una de las acciones de ayuda humanitaria más grandes en la historia de nuestro país. Aquí podemos ver en este mapa los 6 municipios y cuánto fue la entrega que se hizo a cada uno de ellos en la entrega 1, la entrega 2 y la entrega 3. Por ejemplo, el Distrito Central. En la primera entrega llegamos a 241.692 familias. En la segunda entrega, 258.556 familias. Y en la tercera entrega vamos por 252.454 familias. Y así el resto de los municipios. Insisto, este operativo es sin duda alguna el más grande de la historia en términos de ayuda humanitaria que se ha tenido en nuestro país, y de una forma u otra ha venido a contribuir, Jorge, con estas familias más necesitadas
a poder ayudar con el alimento solidario. Hay un cuadro más al final que quiero mostrarles, Jorge, si me permiten moverla, es correcto. Ahí pueden ver los 6 municipios más el sector social de la economía. En esta última entrega tenemos priorizadas 751,000 familias, llevamos 747,286 y nos falta atender 4,590. Si vemos en la última columna, La Ceiba superamos el 100%, Choluteca llegamos al 100%, Choloma nos falta un 8%, Villanueva estamos casi en el 100%, San Pedro Sula nos falta el 6%, y el Distrito Central casi estamos al 100% también. Entonces, yo quiero resaltar aquí en este sentido, y aquí termina la presentación que hice, quiero resaltar, Jorge, el hecho de que Honduras Solidaria ha sido una acción donde han participado múltiples actores. Están los soldados de las Fuerzas Armadas de Honduras, que son los que han ido y han hecho un gran trabajo, yendo casa por casa, puerta a puerta, entregando este alimento. Luego están los guías de familia, Jorge, que son los responsables de levantar un acta que deben de firmar las familias que reciben el alimento, y que posteriormente esta acta se sube al sistema del CENIS, que desde ahí se genera el reporte oficial del trabajo que hacemos. Y luego viene todo el trabajo, Jorge, de la veeduría social a través del FONAC, pero resalto fuerte el trabajo y rol de los pastores de las iglesias evangélicas que han estado presentes el 100% de esta operación. Nos han acompañado otros actores, en algún momento la Iglesia Católica, nos ha acompañado la ASJ. Todos los que quieran sumarse son bienvenidos, pero resalto el rol de los pastores de la Iglesia Evangélica, quienes han estado permanentemente apoyándolos y han contribuido a que este proceso se haya desarrollado de la forma más transparente. Hemos tenido acceso a muchas encuestas y es gratificante, Jorge, ver los resultados de las mismas, donde el pueblo hondureño menciona que sí ha recibido el alimento y que no lleva ninguna acción más que una acción solidaria de parte de nuestro presidente y de su gobierno al pueblo hondureño y a las familias más necesitadas. Ministro, usted es el coordinador de este programa, Honduras Solidaria. ¿Van a hacerse más entregas de alimentos tomando en cuenta que la curva de contagios no ha bajado en el país y mucha gente ha perdido su empleo? Es una necesidad realmente real, latente, que se está viviendo en el país. Es un tema bien delicado, Jorge. También es un tema que genera una inversión gigantesca. Quiero compartirte que la inversión al día de hoy en Honduras Solidaria, solamente en los 6 municipios, es de 664.8 millones de lempiras. Y en las transferencias que se ha hecho a los municipios, 292 municipios, en las 2 transferencias, esto suma más de 400 millones de lempiras. Estamos hablando de casi 1.000 millones o un poco más de 1.000 millones de lempiras en la inversión. Es una gran inversión que se hace, pero nosotros siempre generamos un informe, Jorge, y nuestro presidente y también el SINAGER evalúan y ellos toman las determinaciones para poder continuar o no. Lo que sí es cierto es de que nosotros avanzamos. Esperamos cerrar muy pronto con lo poquito que hace falta por entregar, ¿verdad? Que ya vieron. Y depende cómo se esté moviendo esta curva del contagio. También recordemos que se está abriendo ya un poco más la economía y se están reactivando muchos negocios y este tema también tiene que evaluarse. Ministro, yo le agradezco mucho el que nos haya acompañado aquí en la comparecencia la mañana de hoy. Resumimos prácticamente internet gratis porque mucha gente, que probablemente va a ser en los próximos meses. Y no es todo el día, sino que va a ser en las horas clases para los alumnos y que puedan ellos ahí en su casa con sus papás conectarse a este sistema, porque muchísima gente nos sigue preguntando todavía. No está de acuerdo con promover a los alumnos con el proyecto de decreto, con el respeto que se merece obviamente el diputado, el ingeniero Renani Nestroza, pero que el alumno se gane con el trabajo, en este caso desde su casa, y es un proyecto que ustedes están manejando, Te Queremos Estudiando en Casa,
que pueda ganarse su derecho a ir al siguiente año. Y luego, en esto de Honduras Solidaria, 664 millones se han gastado hasta el momento solo en apoyo a la gente del Distrito Central, San Pedro Sula, por ejemplo, en Cortés, y Choloma, Villanueva, el departamento de Choluteca y también en parte del departamento de Atlántida. Sus palabras finales, ministro, agradeciéndole por supuesto el que siempre está disponible cuando nosotros así requerimos y obviamente su tiempo también lo tiene previsto. Gracias, ministro, por favor. Muchas gracias, Jorge. Para mí es de mucha alegría poder participar las veces que sea necesario en tu programa, porque se me brinda el espacio de poder ampliamente exponer ante el pueblo hondureño las diversas acciones que nosotros desarrollamos desde la Secretaría de Educación. Gracias por ese espacio, gracias por la oportunidad. Yo quiero enviar un saludo afectuoso a todas y todos los estudiantes de Honduras, nuestros queridos educandos, que Dios les bendiga, sigan adelante. A pesar de las circunstancias, no podemos bajar la guardia. Por ustedes, nosotros trabajamos. Un saludo afectuoso a todos nuestros docentes, que gracias a ellos, hoy más que nunca se ha demostrado, Jorge, el amor, la dedicación, y a pesar de que no estábamos preparados, los docentes han hecho una labor invaluable en toda esta acción, en todo este proceso, en todo este trabajo de llevar la educación de una forma diferente a nuestros estudiantes. Gracias de todo corazón a los gobiernos municipales por su colaboración, por su compromiso, a las ONG, a la cooperación internacional, gracias. Y a los gremios magisteriales también, los que se han sumado a este esfuerzo. Nosotros valoramos mucho ese aporte, ese compromiso que tenemos permanentemente de ustedes. Un fuerte abrazo, Jorge, que Dios les bendiga y seguimos adelante. Un fuerte abrazo a la distancia, ministro, y muchísimas gracias. Gracias. Gracias, el ingeniero Arnaldo Hueso, y vamos a resumir con esta participación de una amiga televidente, Esperanza Fernández Teruel. Agradecemos, dice, a la Secretaría de Educación, a los padres de familia, a los alumnos, a los jóvenes, por todo el apoyo que nos brindan con la estrategia Te Queremos Estudiando en Casa. E Isabel Hernández dice: la población no estaba preparada para el trabajo en estos tiempos de pandemia. Sin embargo, reconocemos el esfuerzo que se hace a través de la Secretaría de Educación y las diferentes estrategias para llegar a los estudiantes. Y eso es lo que se quiere de fondo. Miren, aquí es importante la participación de las y los maestros, de los padres de familia, de los jóvenes, de la Secretaría como tal. Todos tenemos que involucrarnos para sacar adelante el país. Y en un asunto que es tan importante como la educación, tenemos que involucrarnos todos. Y en vez de quejarnos, buscar los mecanismos que nos permitan poder salir adelante en medio de la crisis que estamos enfrentando en este momento. Una vez más, gracias al titular de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, que nos ha acompañado esta mañana en el diálogo, repetición del mismo a las 11 en punto de la noche aquí por nuestros canales. De momento, muchísimas gracias. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y también Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana con secciones diversas, así que quédense con nosotros, no cambien nuestros canales, nuestras estaciones de radio y por supuesto en Facebook, en BTV Somos Todos Honduras. De mi parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.